Chicos, les agradezco su apoyo, hay un nuevo video en el otro canal. Les pido por favor que se suscriban en el otro canal, en serio, se los agradecería muchísimo. Y si quieren un saludo, dejen su comentario pidiéndolo, y los saludaré en el siguiente video. Los quiero mucho, continuemos con la creepypasta. Si me quieres ayudar, o donar, vayan a mi Patreon. Aquí vienen los saludos para Cat0, Inly Monster, Ángel Oscuro 75. Si quieres un saludo déjalo en comentarios. Chicos, les deseo lo mejor este año y espero, cumplan sus sueños, los quiero. Finales de los 90, una nueva era en los videojuegos se vislumbraba. Con el reciente lanzamiento de consolas más potentes, los videojuegos adquirían mayor relevancia en la cultura y en el corazón de los niños. Sin embargo, en 1997, se lanzó en Japón una nueva consola llamada The Hypercube. Parecía que surgió de la nada, ya que no se había hablado ni un solo rumor sobre su producción antes de su lanzamiento. Sin embargo, bastaron pocas horas en los estantes para que la gente corriera a las tiendas. Además, el lanzamiento de la Hypercube también incluyó el primer y último videojuego para ella. El nombre del juego se traduce aproximadamente como Dispara y Saquea. Consiste en 128 niveles en los que te abrirás paso a tiros por mapas pixelados y enemigos. A medida que avanzas de nivel, desbloquearás nuevas armas y armaduras, y te enfrentarás a nuevos desafíos y enemigos más duros. El juego carecía de una trama específica, pero eso no impidió que sobresaliera. Sin embargo, lo más sorprendente fue su enorme magnitud tecnológica. El juego tenía 28 horas de juego, requería 100 GB de almacenamiento y una gran cantidad de detalles y funciones. Sin embargo, el Hypercube era el verdadero protagonista. Contaba con 32 GB de RAM, 500 GB disponibles para el disco duro y un procesador extremadamente potente. Habría sido la siguiente etapa en la evolución de los juegos limitados a la pantalla. Y lo habría sido. Apenas 3 días después del lanzamiento de Hypercube, todo se vino abajo. Las autoridades confiscaron todas las consolas y copias de Shut Up and Load Up. Todas las copias y consolas fueron quemadas o desechadas de forma eficaz. Ora, la compañía creadora del juego, inevitablemente quebró. Se desconoce si la gente ignorante aún esconde sus copias, y es poco probable que lo descubramos. Lo único que se sabe es que Japón prometió no volver a hablar del tema. Sin embargo, el verdadero horror no reside en nada aterrador dentro del juego. Nunca hubo nada perturbador ni sobrenatural en él. El verdadero horror residió en cómo se creó. Lo que tuvieron que soportar seres humanos vivos, capaces de respirar y pensar para dar vida a una máquina tan poderosa. ¿Cuántas vidas se perdieron en nombre de una invención tan robusta? ¿Qué métodos de producción tan atroces provocaron la prohibición y destrucción del juego y la consola? Explicarlo todo en un instante no haría justicia ni respeto a las víctimas. Así que debemos empezar desde el principio. A principios de 1997, Tashiro Yuji meditaba en la penumbra de su oficina. Como director ejecutivo de Bora, sabía que necesitaba probar algo diferente. Si bien las ventas de juguetes de Bora la habían convertido en una empresa de gran éxito, para Tashiro no era suficiente. Anhelaba más. Quería iniciar una revolución. Quería que su nombre estuviera impreso en todas partes. Quería crear algo que superara las expectativas de un dios. ¿Pero cómo? Su mente empezó a brillar y a desvanecerse. Empezó a recordar. El año pasado, salió una consola muy potente. Los videojuegos habían reconstruido el entretenimiento. ¿Y si revolucionaba los videojuegos? Los imanes empezaron a conectar, y supo lo que tenía que hacer. Pero primero necesitaba saber más. Tras semanas compaginando la investigación con sus responsabilidades, aprendió lo esencial para su plan. Teorizó que ciertos metales y minerales podrían actuar como componentes más eficaces de una computadora. Creía que la RAM, el disco duro y la CPU podrían mejorarse enormemente con estos nuevos componentes, junto con los datos de la ROM de un cartucho. Sin embargo, estos minerales eran muy escasos, caros y difíciles de adquirir. Eran más comunes en las zonas montañosas de Japón y se consideraban poco importantes, utilizándose únicamente para fines como la joyería. La cantidad que Tashiro podía comprar no sería suficiente para sostener sus planes, además de ser muy cara. Si quería estos minerales, tendría que obtenerlos directamente de la tierra. En ese momento, su lluvia de ideas se estancó.
Ya estaba seguro de cómo planeaba la producción, pero tras este descubrimiento, su plan empezó a mostrar sus fallas. Si intentaba alquilar una mina para extraer los minerales él mismo, sería una carga financiera para Bora si no funcionaba. Tashiro era muy sensible a la estabilidad de Bora y, si derramaba el dinero de Bora, Tashiro sin duda habría llorado. La mayoría de las personas en su lugar habrían desechado la idea y seguido adelante, pero Tashiro no era como la mayoría de la gente. Para él, sus sueños eran necesidades. No le importaba a quién lastimara por sus sueños, siempre y cuando se hicieran realidad. Tashiro colisionó, colaboró y negoció con fuerzas y sindicatos inmorales, intentando encontrar a alguno dispuesto a llevarse una tajada. Tras muchas horas de reuniones a escondidas, Tashiro finalmente encontró lo que buscaba. Así que, una noche, Tashiro hizo su jugada. Esa noche fue tranquila, y todo estaba en calma hasta que la paz fue interrumpida por camiones con la palabra Bora estampada, que irrumpieron en el pequeño y humilde pueblo de Ipai. Mientras los habitantes de Ipai dormían plácidamente, la malevolencia se extendía por las calles, suburbios y callejones. Mientras los niños tenían dulces sueños, otros tenían pesadillas. Y una vez que la mañana triunfó sobre la noche, una gran cantidad de residentes sin hogar de Ipai se desvanecieron en el aire. O eso parecía, esa misma mañana, los hombres sin hogar de Ipai no despertaron para ver el sol brillante saturando el cielo. En cambio, despertaron para ver la superficie gris y áspera del techo de la cueva sobre ellos. Al salir de sus toscos sacos de dormir, la paranoia y la inquietud comenzaron a apoderarse del grupo. Su ropa vieja y sucia había sido reemplazada por pantalones azules de manga larga impecables, dentro de overoles de un azul más claro, cada uno con un número aparentemente aleatorio bordado. Los rodeaba una inmensa caverna, iluminada por cientos de linternas y bombillas. Anchos y robustos postes metálicos sostenían el techo de la mina, presentes en cada esquina y superficie. Una docena de palas hidráulicas y camiones de carga estaban estacionados en los oscuros rincones de la gran cámara de piedra. 4 guardias fuertemente armados estaban en la puerta, listos con rifles para mantener a raya a los hombres. Tardaron un rato en despertar, pero aún más en calmarse. «¡Basta!», gritó una voz atronadora desde la entrada de la caverna, poniendo fin a la conmoción. Desde la entrada, otro guardia se adelantó con un rifle en la mano. «Me llamo Furuya Susumu», dijo el guardia. «Aunque aquí hay peces gordos en juego, soy el jefe de esta operación. Haré el anuncio, negociaré con el jefe de todo esto, bla, bla, ¿qué diablos está pasando?», gritó uno de los hombres. «Cállate. Ahora, permíteme explicarte qué es todo esto. Te han transportado aquí porque te necesitan. Para su empresa, cuyo nombre no revelarás, tienen un plan que te necesita. Para que todo funcione, te necesitamos. Necesitamos que extraigas recursos de esta misma montaña, para que su sueño se haga realidad. No puedo dar muchos detalles sobre el proyecto, pero lo que sí puedo decirte es que te necesita. Ahora, una lección de historia para todos ustedes, ratas. Los minerales y metales de esta montaña fueron importantísimos para la gente hace muchos años, y la explotaron a fondo. En el proceso, dejaron muchos pozos de minas, que hemos usado para transformar este lugar en lo que es ahora. No se preocupen, apenas han arañado la superficie de los recursos que hay dentro de esta montaña. Ahora, aquí empieza la diversión. Van a extraer, fundir, explotar, todo esto para conseguir los recursos que necesitamos. Si han estado prestando atención, hay un número en todos sus uniformes. Es su nuevo nombre, así que quizás consideren olvidar el anterior. También haremos rotaciones en los trabajos, así que no harán lo mismo todo el tiempo que estén aquí. No estaré muy presente, solo haré anuncios y me encargaré de lo que ocurre entre bastidores. Pero quiero que recuerden una cosa, hagan lo que decimos. Sin excepciones. Así que, si rompen esta regla, les rompemos la nariz. ¿Está claro?». El silencio fue la única respuesta. «Dije que está claro». Un temeroso sí colectivo se escuchó como respuesta antes de que Furuya asintiera y saliera de la caverna. Ningún hombre se atrevió a hablar, ni quiso hacerlo. Los ojos se llenaron de lágrimas, las bocas se curvaron con horror y las respiraciones se volvieron temblorosas. Era más que una pesadilla. Mientras una violenta tormenta se avecinaba en la montaña, el sol brillaba en la sede central de Bora. Los coches llenaban el aparcamiento y salía gente feliz. Programadores, artistas, científicos, diseñadores y testers entraron al edificio, sonriendo con anticipación y entusiasmo.
La multitud se apiñó en los asientos de la sala de reuniones de la oficina, esperando la presencia del hombre brillante para comenzar el gran proyecto. Una vez instalados todos, Tashiro Yuji subió al escenario, acompañado por los aplausos del público. Saludos a todos, dijo Tashiro al público. Primero que nada, quiero expresar mi agradecimiento por tenerlos aquí. Agradezco que se haya hecho tanto por un simple sueño mío. Lo que antes era un grano de arena ahora es una montaña, y estoy muy agradecido por ello. Todos aquí tienen muchísimo talento, y yo, una vez más, estoy agradecido por ello. Pero basta de hablar de gratitud. Vamos directo al grano. Para la empresa, tenemos un plan, una idea, un sueño. Para que todos los engranajes funcionen juntos, te necesitamos. Nuestras ambiciones son mucho mayores que simplemente convertirnos en una figura más entre la multitud. Para hacer realidad nuestro sueño, necesitamos ideas, inteligencia e ingenio. Y para eso, te necesitamos a ti. Como la mayoría de ustedes ya saben, un nuevo tipo de entretenimiento se ha vuelto muy popular: los videojuegos. Un juego limitado a la pantalla, pero no a la mediocridad. Mi empresa no solo quiere crear uno de estos juegos, sino también una nueva plataforma para videojuegos. Creo que esta nueva forma de entretenimiento implica mucho más. He teorizado que ciertos minerales y metales pueden ser mejores componentes de una consola. Es solo una teoría, pero esperamos que nuestros científicos la conviertan en realidad. Una lluvia de aplausos inundó la sala de reuniones, antes de que un científico entre el público levantara la mano. Tashiro le indicó con un gesto que hiciera su pregunta. ¿Dónde conseguiremos estos materiales?, preguntaron con curiosidad. Tashiro hizo una pausa antes de abrir la boca para mentir. Bora obtendrá estos minerales comprándolos y pagando por su extracción. ¿Alguna otra pregunta? La sala quedó en silencio y Tashiro continuó. Sin más preámbulos, bienvenidos a bordo. La multitud rugió de emoción. Sin embargo, entre el mar de sonrisas y aplausos, algo llamó la atención de Tashiro. Un hombre salía corriendo del teatro, con el rostro enrojecido por la ansiedad. Tashiro bajó del escenario y atravesó la pasarela, fingiendo dirigirse a su oficina. Al salir del teatro, Tashiro siguió la carrera ansiosa del hombre, desde el vestíbulo hasta el aparcamiento. Una vez que el hombre finalmente se detuvo, Tashiro hizo su movimiento. ¿Estás bien?, le preguntó amablemente. El hombre se giró para mirar a Tashiro, con el rostro rojo como la sangre. No pertenezco aquí, graznó el hombre, no merezco estar aquí. ¿Por qué dices eso? Aquí todos son científicos, programadores, artistas o genios. Yo solo soy diseñador. La mente de Tashiro estaba impregnada del instinto de empatía. Eso es igual de bueno, dijo Tashiro con entusiasmo. Cualquiera podría reemplazarme, tartamudeó el hombre, con voz seca. Escucha, muchacho, estás aquí por una razón. Porque eres parte de la base de este juego. Tienes las ideas, el cerebro, la razón de ser de las cosas. Así que, anda, muchacho, construye esa base, revoluciona el mundo con tus ideas. Pronto descubrirás lo importante que eres. El hombre le dedicó una leve sonrisa a Tashiro. Tashiro le devolvió la sonrisa. Ojalá supiera que se escondía tras esa sonrisa. Mientras las flores florecían, se gestaba un veneno. Los trabajadores de la montaña estaban sentados sobre alfombras ásperas, observando a los guardias frente a ellos. Bueno, ya hemos repasado cómo operar una pala hidráulica y un camión de carga, dijo el guardia. ¿Alguna pregunta? El silencio fue la única respuesta. Muy bien, permítanos continuar. Durante ese día, los trabajadores aprendieron lo mínimo indispensable para trabajar en una mina. Sin embargo, el mensaje que el guardia les inculcó fue obedecer las órdenes. Finalmente cayó la noche, pero los guardias aún no habían terminado. Muy bien, todos, basta ya, gritó uno de ellos. Otros dos guardias van a ocupar nuestro lugar. Los guardias salieron de la habitación y entraron los demás. Eran robustos y corpulentos, con aspecto de poder romper cuellos con un simple movimiento de muñeca. Todos, muévanse, gritó uno de ellos. Comenzaron a ordenar a los trabajadores que se dirigieran a la entrada de la caverna. Algunos hombres intentaron interrogar a los guardias, pero recibieron empujones físicos y verbales. El alboroto estalló entre la multitud de trabajadores, pero fue silenciado por los chirridos y gritos de un gran taladro. Una vez que cesaron los chirridos, los guardias entraron corriendo por la puerta con lo que parecían ser explosivos.
El pánico se apoderó de los trabajadores, pero no salió de sus bocas. La tensión y la anticipación se extendieron entre la multitud, con todos los hombres en vilo. Explosivo colocado, le indicó el guardia al otro, corriendo de vuelta a la entrada. Todos, prepárense. 3, los ojos se abrieron. 2, los oídos estaban tapados. 1. Una gran explosión sonora recorrió la cámara, resonando violentamente en los tímpanos de quienes se encontraban en la habitación. Los gritos y alaridos de conmoción de los trabajadores quedaron ahogados por el estruendo de la explosión. Las luces parpadearon violentamente mientras la cueva retumbaba con furia. «Se va a derrumbar», gritó uno de los trabajadores, apenas audible bajo el gran estruendo de la detonación. Los trabajadores se apiñaron, temerosos de que la caverna se derrumbara. Finalmente, los sonidos se desvanecieron y las luces dejaron de parpadear. «Bueno, no soy geólogo», dijo uno de los guardias, «pero creo que hemos llegado a una rica capa de roca». «Muy bien», dijo otro guardia. «Buenas noches. Debido al polvo, los vapores y demás, dormiremos en otra habitación». «¿Cómo pudimos dormir después de algo así?», gritó indignado un trabajador. «Amigo mío, después de los días que aguantarás, el agotamiento te hará descansar. Te lo aseguro». Aquella noche no hubo ni un solo sueño placentero en lo que pronto sería conocido como el infierno. A la mañana siguiente, todos regresaron a la caverna, deseando haber despertado en Ipari. Al instante, notaron la gran grieta que se alzaba a muchos metros de ellos. Una vez que todos regresaron a su lugar en la caverna, un guardia se paró frente a los trabajadores. «Buenos días a todos», dijo el guardia. «Hoy empieza el verdadero trabajo. Empezaremos con la lista». En lugar de nombres, se escucharon números del 1 al 80 y cada uno respondió a su número asignado. «Muy bien, tendremos del 1 al 30 en limpieza de escombros», enumeró el guardia, «del 31 al 40 en camiones de transporte, del 41 al 50 en palas hidráulicas y del 51 al 80 en fundición y procesamiento». Nuevos guardias entraron en la caverna, antes de guiar a los trabajadores a sus nuevas ocupaciones. Una vez completada la organización, comenzaron los trabajos. Los operarios de las grandes palas y camiones se esforzaron al principio con desgana. Los hombres de las excavadoras apenas podían extraer mineral de la tierra, incapaces de perforar eficazmente la piedra con los cangilones. Sin embargo, cada error cometido hacía que el responsable mirara al guardia que operaba la sección, temiendo decepcionarlos. Con cada mirada que los trabajadores lanzaban, notaban que la frustración se reflejaba en el rostro del guardia. Después de lo que pareció una eternidad de anticipación que se fue formando lentamente con cada mirada de miedo, la paciencia del guardia finalmente se disolvió. «Oye», gritó el guardia. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo, girando la cabeza en dirección al grito. Una vez que todos fijaron la vista en el guardia, este sacó un dispositivo con muchos botones. El guardia señaló un camión de carga que se había dañado por la caída de escombros de la cueva ese mismo día. El guardia entonces dirigió la atención de quienes observaban hacia el dispositivo. El guardia accionó un interruptor y el camión de carga explotó, lanzando pedazos de metal y roca por todas partes. «Afortunadamente no había nadie allí», dijo el guardia con calma, «en contraste con lo que acababa de suceder, ahora te recomiendo que te esfuerces un poco más». Desde el instante en que pronunció la frase, los trabajadores volvieron al trabajo. Esta vez, sin embargo, perforaron la tierra con una facilidad inconsciente. Tras horas de trabajo arduo y despiadado, llegó la primera hora de almuerzo para los trabajadores. El repentino y grave pitido inundó la sala, sembrando el temor entre ellos. «Pausa para almorzar», gritó una voz atronadora desde la entrada, disipando al instante cualquier inquietud de los trabajadores. Los guardias los sacaron de donde quiera que estuvieran trabajando, la fundición o la propia caverna, y los reunieron cerca de la entrada. Los condujeron al pasillo que salía de la cámara, antes de ser llevados al lugar que considerarían su único refugio, la cafetería. A todos se les proporcionó una bandeja, antes de caminar ordenadamente hacia la línea de servicio. Hamburguesas y papas fritas de alguna cadena de comida rápida eran los únicos platos presentes en el menú en ese momento. Muchos de los trabajadores conocían muy bien estas comidas. Antes de ser llevados a la caverna, sus dificultades económicas habían dejado su presupuesto tan reducido que solo podían permitirse estos alimentos poco saludables y calóricos. Servir las hamburguesas en la bandeja fue un doloroso recordatorio para los trabajadores de las dificultades de sus vidas anteriores.
No se preocupen por la calidad de sus comidas, gritó uno de los guardias, pronto quemarán las calorías. Una vez que todos ocuparon sus asientos, un guardia se adelantó. Hablen como quieran, pero por favor, tengan cuidado con el volumen, informó el guardia a la multitud, no querrán poner a prueba nuestra paciencia. ¿Cómo te llamas?, preguntó uno de los trabajadores a otro, antes de que el mismo guardia interviniera en la conversación, centrando la atención en él. El trabajador al que se le hizo la pregunta pronto sintió que le faltaba el habla. Bajó la mirada hacia su overol antes de murmurar: 15. Me llamo 15. El guardia asintió en señal de aprobación, antes de volverse hacia el otro trabajador. Tengo 26 años, dijo el trabajador a regañadientes, mi nombre es 26. Con el acto de salir las palabras de su boca, el guardia los dejó en paz y libres para comer. Durante ese mismo almuerzo en la cafetería, la miseria y las quejas eran lo único de lo que hablaban los trabajadores. El aire húmedo, los vapores tóxicos y la atmósfera aterradora de la fundición, el miedo a caer sobre una roca al excavar la tierra y la tos y el jadeo insoportables de los trabajadores, constantemente expuestos al aire saturado de polvo de la caverna. Otros contaron las razones por las que pronto cayeron en la miseria de las calles. Precios de vivienda excesivamente altos, pérdida de empleos, la agudeza de los usureros o simplemente mala suerte en la lotería. Otros hablaron de sus familias y de cómo los habían separado de ellas al ser llevados a la gran caverna. Todos aprovecharon este tiempo para despejar sus mentes. De repente, un guardia caminó hacia el centro de la cafetería, atrayendo rápidamente la atención de los trabajadores hacia él. Bueno, espero que hayan disfrutado de su agradable charla, pero tenemos trabajo que hacer. No se preocupen, volverán aquí para la cena. Los guardias los condujeron de vuelta a la caverna y comenzaron la primera rotación. Los que estaban en camiones de transporte y palas hidráulicas fueron transferidos a la fundición, los fundidores fueron transferidos a camiones de transporte y palas hidráulicas, y los que limpiaban los escombros se dividieron entre la fundición y la extracción del material. No había suficientes camiones ni excavadoras para todos, así que se asignó a otros la tarea de perforar muestras para encontrar puntos de la mina ricos en minerales. Después de muchas horas de arduo trabajo, el día finalmente llegó a su fin. A lo largo de los días de trabajo, la miseria y el conflicto pronto asomaron sus horribles rostros. El polvo y los humos de la mina hacían que la gente enfermara, inyectándose más cada hora o trabajando con sufrimiento. El calor de los altos hornos en las secciones de fundición hacía que muchos sudaran profusamente, se deshidrataran o incluso se desmayaran en casos muy raros. La falta de buena higiene, salvo unas pocas gotas de desinfectante de manos, provocó que muchos resfriados y fiebres se propagaran entre los trabajadores de la caverna. Con el tiempo, la enfermería se encontraría con casi la mitad de los trabajadores, atendidos por personas con los mínimos conocimientos médicos necesarios. Aún así, los trabajadores seguían cavando, fundiendo y trabajando, e intentaban con todas sus fuerzas superar sus adversidades de salud. Después de 2 semanas de sangre, sudor y lágrimas, Furuya entró en la caverna, encogiendo a todos de miedo. No suelo sentirme orgulloso de gente como ustedes, pero debo felicitarlos, anunció Furuya. Después del esfuerzo que han dedicado a esto, el proyecto ha avanzado significativamente. Aún así, espero que su nivel de trabajo se mantenga constante, ya que de eso dependemos para la siguiente fase de producción. Sin más preámbulos, continúen. Furuya salió de la caverna antes de que uno de los guardias se adelantara. Empezaron a anunciar el rol, una parte de la rutina que los trabajadores conocían a la perfección. Les servía como recordatorio de su posición en todo esto. Simples números. Todo marchaba como siempre, hasta que llegó a un solo número. 47. Gritó el guardia que marcaba la lista. Tenemos nombres, ¿sabes?, respondió una voz entre la multitud. Todos sintieron un escalofrío. Mientras la mayoría permanecía en silencio, aterrorizada, otros emitían jadeos y murmullos. Un guardia se internó entre la multitud, apartando a otros para encontrar el origen de la reacción. Un trabajador, erguido y valiente, con el número 47 bordado en su mono. Una vez que el guardia los encontró, lo miró fijamente, con una mirada capaz de romper cristales. Sin embargo, 47 simplemente le devolvió la mirada, con una expresión de disgusto y desdén. Mi nombre es Nakamura Tsuyoshi, dijo el hombre que estaba siendo observado. Casi un segundo después, el guardia lanzó su puño hacia Nakamura, enviándolo al suelo.
Si alguno de ustedes vuelve a intentar algo así, les romperé la... Intentó hablar el guardia, pero lo interrumpió una fuerte tos y un escupitajo. Se giró hacia atrás y vio a Nakamura, erguido, con la nariz sangrando, pero con la misma mirada de desprecio. Nakamura le escupió al guardia, golpeándolo directamente en la cara con su saliva. En lugar de volver a golpearlo, el guardia suspiró y regresó al frente para terminar de pasar lista. Ese día de trabajo, todos sintieron un orgullo de segunda mano. Durante la cena de esa noche, el ambiente pareció cambiar. Aunque los guardias no entendían de qué hablaban los trabajadores, sin duda percibían algo diferente en la cafetería. Las expresiones de los trabajadores eran muy diferentes. En lugar del miedo y la pena con los que tanto trabajadores como guardias se habían familiarizado, comenzaron a surgir rostros de ira, determinación y confianza. Los guardias sabían que algo nuevo se avecinaba, pero no podían predecirlo ni sabían cómo controlarlo en ese momento. Sin embargo, lo más importante que notaron fue que los rostros de confianza y determinación seguían siendo los más comunes en la mesa donde estaba sentado Nakamura Tsuyoshi. Al día siguiente, todos los trabajadores de la caverna lucían tranquilos y serenos. Los guardias al principio lo interpretaron como algo beneficioso para el trabajo, pero no comprendían del todo por qué todos parecían tan alegres. Nada parecía fuera de lo normal durante ese día, hasta la tarde. Durante ese tiempo, Nakamura fue asignado a las palas hidráulicas. En un momento dado, muchos comenzaron a toser, moquear y estornudar. Estos síntomas de enfermedad ya habían estado presentes antes, pero Nakamura comenzó a notar que esta vez eran más comunes. Con cada graznido y tos de enfermedad, el temperamento de Nakamura comenzó a debilitarse. No soportaba ver a sus compañeros sentirse tan mal por la mala gestión de las enfermedades. Así que dejó de trabajar, se bajó de la pala hidráulica y miró fijamente a los guardias. ¿No crees que estás olvidando algo en todo esto?, preguntó Nakamura enojado. No me hagas pulsar este botón, 47, respondió un guardia, sacando un dispositivo de su bolsillo. ¿De qué serviría eso? ¿Vas a ignorar lo que tengo que decir y dejar que tus trabajadores trabajen así? Están enfermos. Necesitamos mejor higiene, como duchas. Vuelve al trabajo o habrá pedazos tuyos por toda esta caverna. Tras esa frase, Nakamura consideró volver al vehículo, hasta que miró a su alrededor. Los trabajadores que lo rodeaban habían salido de nuestros vehículos. El guardia no podía matarlos a todos. Sería un desperdicio de trabajadores y dinero. Al darse cuenta de que lo superaban en número, el guardia se rindió. Intentaré hablar con los que están arriba de mí para ver si podemos mejorar nuestra higiene. Ahora a trabajar, dijo el guardia fríamente y derrotado. Cuando Nakamura y sus colegas volvieron a tomar las palas, sintieron una renovada sensación de poder. Durante la cena de esa noche, uno de los guardias se adelantó para hacer un anuncio. Tras hablarlo con mis compañeros guardias y el responsable de todo el proyecto, hemos hecho un cambio en la rutina, dijeron. Antes de cenar, tendremos un momento del día para ducharnos, para mantener una buena higiene. Los baños que ya tenemos se están utilizando como aseo, y la construcción de estas duchas debería estar terminada en una semana. Por el momento, sin embargo, nos aseguraremos de tomar descansos regulares para lavarnos las manos durante nuestro horario de trabajo. Una vez terminada esa frase, Nakamura sonrió, como lo hicieron muchos otros en esa misma cafetería. Bueno, cambiando de tema, dijo uno de los trabajadores de la cafetería, creo que deberíamos tomar el desayuno como tercer plato del día. Al terminar, la sala quedó en silencio. Disculpe, respondió uno de los guardias con enojo. ¿Ha olvidado su lugar aquí? ¿Le ha distorsionado la mente el 47? El rostro del trabajador palideció mientras volvía a sentarse. El guardia lo fulminó con la mirada una vez más antes de ocupar su lugar en la entrada de la cafetería. Sin embargo, esa reprimenda no fue suficiente para tranquilizar a los trabajadores. Casi al instante en que el guardia volvía a ocupar su lugar, Nakamura empujó su plato hacia adelante, intentando hacer el mayor ruido posible al rasparlo contra la mesa. Aunque al principio al guardia no le importó, pronto se lo tomó en serio. Durante la comida, el sonido de un plato raspando contra la mesa se volvió omnipresente. Al principio, los guardias estaban confundidos, preguntándose qué significaba aquello. Sin embargo, solo les tomó un tiempo darse cuenta de que casi la mitad de la cafetería había adelantado sus platos y se negaba a conversar con sus colegas. Entonces, los guardias se dieron cuenta.
Todos los platos estaban vacíos. Se negaban a comer. Los guardias sabían qué hacer para evitar más adversidades. A la mañana siguiente, tras pasar lista, los trabajadores finalmente encontraron su satisfacción. El desayuno. Papas hash brown, sándwiches de tocino y huevo, y más desayunos de algún restaurante de comida rápida, llegó a las bandejas de los trabajadores. Mientras comían, hablaron de momentos más felices de su vida, como los buenos momentos que compartieron con sus familias antes de que la pobreza los arrebatara, o quizás la inocencia y la alegría de su juventud que tanto extrañaban. Esa mañana, la cafetería estaba llena de sonrisas. Una vez terminada la comida, Nakamura volvió a hablar. Disfruté de esa comida, dijo Nakamura, pero ¿sabes qué más disfruto? Que me paguen. Ya no puedes tenernos como tus esclavos. En cuanto pronunció esa frase, los guardias lo fulminaron con la mirada con más intensidad que nunca. Los demás empleados de la cafetería no se atrevieron a decir nada, simplemente observando cómo Nakamura era observado con la mirada fija de los guardias. Hablaré con el hombre a cargo, dijo el guardia, en un tono oscuro, suave pero extremadamente intimidante. Nakamura miró hacia atrás, intentando disimular el miedo que los guardias finalmente habían despertado en él. Se reunió con el grupo de trabajadores y así comenzó otro día de trabajo. Tras 2 días de duro trabajo, los trabajadores se despertaron una mañana y vieron un gran alambre de acero que cruzaba toda la caverna. No podían ver el otro extremo debido a la escasa iluminación. Antes de que pudieran pensarlo mejor, un guardia se paró frente a la multitud y comenzó a pasar lista. El pase de lista fue rutinario hasta que llegó al 47. Se saltó el 47. Antes de que los trabajadores pudieran comenzar otro día de trabajo, Furuya entró en la caverna. Hola a todos, saludó a los presentes en la caverna, hoy les traigo buenas y malas noticias. Para mí, son buenas noticias, pero da igual. ¿Buenas noticias? Se están logrando excelentes avances. Solo necesitamos un poco más de esfuerzo de todos ustedes, y seguiremos nuestro alegre camino. Ah, sí, y ya tenemos el baño que querían. ¿Malas noticias? Bueno, creo que lo diré por sí solo. De repente, el sonido de raspaduras y chirridos metálicos atravesó los oídos de los trabajadores, mientras la anticipación hacía que sus imaginativas mentes reflexionaran sobre las malas noticias que Furuya les había contado. Entonces, poco a poco, comenzaron a pensar en cosas. La fuente del raspado provenía del cable. El número 47 había sido omitido en la lista y el cable parecía estar atrayendo algo a través de él. Sus propias mentes comenzaron a torturarlos, pues solo podían imaginar qué cosa horrible podría revelarse. Entonces, desde la oscuridad, una figura, casi una silueta, se acercó a ellos desde el lado oscuro del cable, aparentemente colgando de algo. Sin embargo, a medida que más luz se proyectaba sobre esa figura, la culminación de las profundidades más aterradoras de su imaginación pronto se reveló ante ellos, acelerando al máximo la ansiedad que sintieron al presentir que algo no andaba bien. 47. Estaba colgado de una soga de alambre de púas, sangrando desde el cuello hasta el overol. Un agujero de bala estaba siempre presente en su frente, que sangraba hasta el cuello. Los gusanos se daban un festín con su cadáver, retorciéndose de placer en sus heridas. Mientras su cuerpo ensangrentado era arrastrado por el alambre, muchos trabajadores derramaban sus entrañas con solo ver su cadáver, mientras que otros gritaban y entraban en pánico. Mientras los trabajadores sufrían ante el horror que tenían delante, los guardias mantenían expresiones indiferentes o incluso algo alegres, imperturbables ante la repugnante y horripilante visión que se les presentaba. Sin embargo, lo peor eran los ojos de 47. La mirada vidriosa y dolorosa de sus ojos de no muerto, que solo hablaban de muerte. Furuya no pudo contenerse y estalló en carcajadas. Mierda, qué belleza, se rió Furuya, intentando perturbar aún más a los trabajadores ya horrorizados, no se ve ese tipo de sangre todos los días, ¿verdad? Furuya rió un poco más, antes de suspirar, encontrando que el dolor de los trabajadores rápidamente se volvía aburrido para él. Bien, te daré un respiro, dijo Furuya, para que comprendas lo que acaba de pasar. También me ayudará a organizarme y hablar con el jefe. Los guardias te acompañarán a la cafetería. Mientras tanto, Tashiro Yuji se informaba sobre la situación de la caverna mediante el proceso que había seguido para mantenerse en contacto con la sección de producción minera desde el principio. Por teléfono. Al enterarse, colgó el teléfono y volvió a pasear por su oficina, reflexionando.
Pensó en el presente y el futuro. En ese momento, la fase de programación y el diseño de una computadora más potente para el juego con los minerales podrían ser financiados por el esfuerzo de los trabajadores y la situación financiera de la empresa. Sin embargo, la siguiente fase no. Tashiro planeaba crear una fábrica de producción en masa e intentar obtener la mayor cantidad posible de estos minerales para fabricar las consolas, mientras intentaba pagar a todos los que planeaba pagar. Sin embargo, el statu quo no lo permitía. Las fuerzas con las que trabajaba eran muy peligrosas y, si no ponía suficiente carbón en ese motor, las cosas podrían salirle mal. Entonces, su mente volvió a silbar y crepitar. Para ganar más dinero, vendería el mineral. Pero para eso, necesitaba que los trabajadores trabajaran más duro. Tras una hora intentando calmarse, los trabajadores fueron recibidos por una voz familiar en la entrada de la cafetería. Tras considerarlo bien, he llegado a una conclusión, dijo Furuya con tono amenazador. Para la siguiente fase, trabajen más duro. Mucho más. Furuya salió de la cafetería. Esa noche, mientras los trabajadores trataban de conciliar el sueño por miedo a lo que acababa de ocurrir, muchos de sus oídos captaron la atención de la conversación que estaban teniendo los guardias del turno de 2 noches. Oye, no sé quién eres, le preguntó uno de los guardias al otro, pero sé que pareces conocer a mucha gente aquí. ¿Eh? Ah, sí, empezó el otro, así que el jefe de todo esto contactó con el sindicato para el que trabajaba, antes de que llegaran a un acuerdo para que trabajáramos aquí y suministráramos todo el equipo, convirtiéramos la montaña en esta caverna, creáramos infraestructura aquí, suministráramos armamento, bla, 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 por una gran parte de las ganancias del producto final si todo funcionaba. Y si no funcionaba, el jefe simplemente vendería todo aquí y nos devolvería el dinero, además de darle a nuestra organización una gran cantidad de dinero como compensación. Pero bueno, no podemos intentar matarlo, los directores ejecutivos son dificilísimos de exterminar. Pero bueno, no te sientas alienado por no ser miembro de nuestro, ya sabes que, pero no querían enviar a muchos de nosotros. Básicamente, ustedes son nuestros sustitutos, todos los demás que saben manejar un arma de verdad. El guardia se rió. Entonces, ¿qué opinas del trabajo? Valió cada centavo. Dios mío. ¿Sabes lo divertido que fue dispararle a 47 justo entre los ojos? ¿Y colgarlo de ese alambre? Fue lo más divertido que he hecho en mucho tiempo. Ja, claro que sí. ¿Pero qué opinas de ese otro, el veterano? Okumura. PFFT. Qué blando. Parece que odia este trabajo, pero no le cansa el sueldo. Tengo que lastimar a la gente. Después de escuchar gran parte de sus viles conversaciones, los trabajadores finalmente pudieron conciliar el sueño. Durante los días siguientes, cada hora, minuto y segundo de trabajo que los trabajadores soportaron, el miedo los atormentaba. Con cada excavación y perforación, se aseguraban de concentrarse al máximo, a pesar del miedo a lo que había sucedido tan recientemente. Sus ojos solo reflejaban pura ansiedad y terror, mientras miraban a los guardias, aterrorizados por lo que podrían hacerles a continuación. Los trabajadores apenas hablaban durante el desayuno, el almuerzo y la cena, pues pronto les costaba incluso abrir la boca. Sin embargo, en medio del miedo, un hombre había tenido suficiente. 23. Un día, después de una dura jornada de trabajo, los trabajadores se reunieron en la cafetería para cenar. Mientras la mayoría guardaba silencio y cenaba, 23 empezó a tramar algo. Oye, 56. Le susurró 23 a 56 desde el otro lado de la mesa. Tengo algo que decir sobre todo esto. 56 se giró hacia 23 con miedo, tras recorrer la cafetería. ¿Qué pasa, 23? Susurró 56 con nerviosismo. Está bien, estamos sentados al fondo de la cafetería, no pueden oírnos. Entonces, ¿qué es? Cuando vi, bueno, ya sabes, todos lo vimos, algo me impactó. Probablemente nos matarán de todas formas. Entonces, ¿para qué esforzarnos? 56 reflexionó sobre este pensamiento. Entonces, su rostro se calmó. Aceptó su destino. Supongo que esta podría ser nuestra única forma de contraatacar, respondió 56, antes de que nos eliminen a todos. Durante el resto de la comida, esta nueva idea empezó a correr como la pólvora desde el partido, que era de labios de 23. Los guardias no sabían nada de esto, pero pronto lo sabrían. Durante los siguientes días, la cantidad de recursos recibidos resultó ser insignificante para el proyecto.
Los trabajadores simplemente no trabajaban con la misma concentración y fuerza de voluntad que los guardias habían notado antes. Sin embargo, esta oleada de falta de trabajo pareció surgir de la nada y afectó a todos casi simultáneamente. Los guardias intentaron persuadirlos con miedo, pero no funcionó. Parecían haberse vuelto insensibles. Sin embargo, durante un almuerzo en la cafetería, los guardias hicieron todo lo posible por comprender qué pasaba por la cabeza de los trabajadores. Se apostaron en varias zonas de la cafetería, actuando como ojos y oídos omnipresentes. Mientras intentaban atar cabos y escuchar las conversaciones, se dieron cuenta de que la causa de este trabajo insuficiente era una nueva perspectiva que parecía haber sido difundida por alguien de la misma cafetería. Ahora, solo necesitaban saber la causa de todo. Y al mirar hacia la parte trasera de la cafetería, la causa se les hizo evidente. Al día siguiente, algo parecía raro. Aunque el nombre de 23 había sido llamado y respondido en la lista, no parecía estar realmente presente. El mensaje de falta de trabajo parecía difundirse con menos intensidad durante los descansos para comer. Sin embargo, a pesar de que el mensaje se había debilitado, la cantidad de minerales que ingresaban seguía siendo insatisfactoria. La concentración que los trabajadores poseían aún no había resucitado, y el miedo no podía penetrar la perspectiva que muchos de ellos poseían. Los guardias necesitaban dar el siguiente paso. Una noche, después de cenar, los trabajadores no fueron enviados a dormir de inmediato. El guardia los condujo a un amplio espacio en la caverna y los colocó sobre una pared cercana. Furuya volvió a entrar en la habitación, rifle en mano. Hola a todos, los saludó con un tono burlón y amistoso. Tengo algunas cosas que decir sobre la situación actual. El resultado de su trabajo no es satisfactorio. No pueden pagarnos, ni más equipo, ni a todos los involucrados. Entonces, ¿cuál es la causa de esta nueva baja? Una nueva perspectiva se ha extendido como la peste por las paredes de esta caverna. La idea de que trabajar duro no es necesario, porque de todos modos los mataremos a todos. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer algo? Furuya hizo una pausa antes de mirar alrededor de la caverna. ¿Por qué demonios los mataríamos a todos al final? Dijo Furuya con un tono sádico y dulce. Apenas hemos dado nombres, aparte del mío, por supuesto, me saldré con la mía. Hemos dejado todo sobre este proyecto en completa ambigüedad. ¿Por qué los mataríamos si ninguno de ustedes puede presentar un buen caso ante las autoridades? Ahora bien, incluso en el caso de que planeemos matarlos a todos después de todo el trabajo duro que nos han dado, a cambio, ¿no sería indoloro? De repente, una pala hidráulica colocada en la habitación cobró vida. Al encenderse la luz del vehículo, se reveló una imagen aterradora dentro de la pala. 23, atado al asiento del vehículo, con numerosos cortes y laceraciones, empapando su overol en sangre. Sin embargo, estaba vivo y respirando, amordazado con un trozo de tela, con los ojos llenos de dolor y tortura. Uno de los guardias accionó un interruptor y los trabajadores inmediatamente sacaron conclusiones precipitadas. «Lo vas a hacer estallar», gritó uno de los trabajadores. «Oh, no, no exactamente», respondió el guardia. «Eso sería un poco demasiado amable. Ahora escuchen, el grandullón tiene más que decir». «Intentamos ser justos», comenzó Furuya, «si todo hubiera salido según lo planeado, habríamos tenido que ser tan violentos. 47 no habría tenido que morir, ni 23, ninguno de ustedes. Pronto descubrimos que la única manera de tomarnos en serio es hacer algo más que mostrarles un simple cadáver. Necesitan ver el proceso de uno doloroso. La muerte de 47 fue indolora, puedo decirlo con certeza, pero la de 23 no lo será. Temerá sus últimos momentos con vida como la rata que es. Veamos qué tan fuerte es ahora». Cuando Furuya terminó esa frase, los guardias comenzaron a asegurarse de que los trabajadores estuvieran correctamente empujados contra la pared. 3. Los trabajadores se abrazaron. 2. Déjà vu, volvamos a semanas atrás. 1. El guardia accionó el interruptor. El estallido de sonido que los trabajadores conocían al trabajar con explosivos en sus arduas jornadas de trabajo resonó en sus oídos, sirviendo como un mensaje aún más doloroso y demencial. Los trabajadores vieron como la parte más rocosa del sello de la caverna estallaba en polvo y combustión, mientras estas rocas comenzaban a desprenderse del techo por la gravedad. Apenas podían observar cómo la pala en la que se encontraba 23 era aplastada ferozmente por las rocas de arriba.
Sus gritos de agonía apenas se oían bajo los gritos de miedo que emitían los trabajadores y el rugido de la explosión. Mientras toda la caverna se llenaba de polvo y terror, los trabajadores se preguntaban si la muerte de 23 había sido indolora. A medida que las partes del techo de la caverna se derrumbaban, las varillas de refuerzo sobre los trabajadores mantenían unido el techo de piedra, mientras la tormenta de terror y explosiones sacudía la caverna. Una vez que el polvo y el terror se disiparon, las varillas dañadas sobresalían, pero aún mantenían unido el techo. Todos los trabajadores estaban petrificados, e incluso los guardias estaban algo preocupados por los daños a la caverna. Sin embargo, tras un minuto de análisis, la caverna parecía seguir intacta. Está bien, uno de los guardias rompió el silencio, es hora de descansar un poco. Los guardias comenzaron a guiarlos a la sala de descanso, mientras muchos trabajadores se derrumbaban, llorando por la pérdida de su compañero. Sin embargo, a pesar de los numerosos gritos de dolor y pérdida, los guardias mantuvieron la compostura. Una vez que los trabajadores fueron acostados, sus rostros surcados por las lágrimas, sintieron la sensación de las ásperas almohadas en las que tenían que reposar la cabeza durante las épocas en que las explosiones, tan frecuentes en tiempos de trabajo, hacían que la caverna fuera insegura para dormir. Sin embargo, la sensación los hizo recordar la primera explosión que sufrieron en la caverna. Y pensaron en lo que aquel guardia había dicho hacía tantas semanas. Amigo mío, después de los días que aguantarás, el agotamiento te hará descansar. Te lo aseguro. Aquella noche no hubo ni un solo sueño agradable en lo que hoy se conoce como el infierno. A la mañana siguiente, mientras los trabajadores eran conducidos a lista, los guardias pudieron leer fácilmente el miedo que irradiaban sus rostros. Los recientes acontecimientos de la noche anterior casi los habían paralizado. Buenos días a todos, dijo el guardia del frente con indiferencia, a pesar de los recientes acontecimientos. Tengo que informarles de lo que cambiará en esta misma caverna. En primer lugar, hemos podido comprar más palas hidráulicas y camiones de carga, así que podemos darles más trabajo. En segundo lugar, está prohibido hablar, a menos que se lo ordenemos. Esto incluye los descansos para comer. No queremos más 47 ni 23. Ahora, a por hoy. Después del desayuno, todos trabajaremos juntos para limpiar el desastre de anoche. ¿Está claro? Les ordeno que hablen. Sí, gritaron las voces apenas sincronizadas de los trabajadores. El guardia asintió y los acompañó a la cafetería a desayunar. Durante los dolorosos minutos del desayuno que soportaron los trabajadores, el silencio resonó en los tímpanos de todos. Desconocían las consecuencias de hablar, y desde luego no querían saberlo. Sin embargo, mientras el miedo invadía la mente de la mayoría, la ambición invadía la de uno. 15. Ya estaba harto. Ser obligado a trabajar por una causa que ni siquiera conocía, presenciar la muerte espantosa de sus compañeros antes de escuchar a quienes los enviaron a la muerte bromear al respecto. Era demasiado. Había llegado a su límite, y solo le quedaba una solución aparente: escapar. Mientras los trabajadores limpiaban el desastre de la noche anterior, los recuerdos de la noche anterior los atormentaban en cada movimiento. El polvo, la explosión y la muerte. Todo esto les abrumaba. Sin embargo, mientras 15 seguía de luto, también planeaba. Sobre la pila, 15 encontró un trozo de metal grande, afilado y grueso. Al examinar el arma, lo invadieron imágenes de él apuñalando, golpeando y aporreando a los guardias. Había descubierto el primer paso de su plan. Se guardó el metal en el bolsillo del mono y continuó con el trabajo. Ese mismo día, 15 estaba en la rotación de la pala hidráulica, trabajando y a la vez intercambiando ideas. Repasaba lo que ya sabía. 2 guardias se turnaban durante la noche para vigilar la entrada. Ambos portaban rifles. Los guardias rotaban del turno de noche al de día. Yo era toda información útil, pero él necesitaba saber qué hacer con ella. Durante toda su rotación, ideó muchos planes, pero ninguno parecía ser lo suficientemente efectivo. Sin embargo, una vez que terminó su turno con la pala hidráulica, se le ocurrió algo. La pala hidráulica se podía encender y apagar con facilidad y rapidez. Tomó nota de ello. Para el almuerzo del día siguiente, 15 ya tenía buena parte de su plan resuelto. Activaría la pala hidráulica, lo que causaría una distracción. Uno de los guardias iría a revisarla y luego los eliminaría con el trozo de metal que escondía en su saco de dormir. Luego robaría su arma, eliminaría al otro guardia a distancia, antes de robar su uniforme y escapar corriendo.
Todo parecía funcionar en la cabeza de 15. Sin embargo, sabía que antes de ejecutar su plan, necesitaba el momento oportuno y qué hacer si las cosas se complicaban. Ahora, solo necesitaba planificar las posibilidades y esperar. Tras muchas noches de cálculos, teorías, prácticas de sigilo e intentos de avistar las palas hidráulicas en la oscuridad, finalmente cayó la noche en 15. Mientras todos se congregaban esperando un mensaje de Furuya, 15 recorrió la habitación con la mirada intentando averiguar dónde colocaría su saco de dormir. Tras unos instantes de espera, Furuya entró en la caverna. Buenas noticias, y solo buenas noticias, dijo Furuya. El proyecto está terminado. Han trabajado duro para conseguirlo, así que solo puedo felicitarlos por ello. Estos últimos días aquí serán más tranquilos, pero deben mantenerse concentrados. Les deseo buenas noches y mucha suerte. Furuya salió de la caverna y los guardias enviaron a todos a la cama. Sin embargo, 15 no planeaba quedarse dormido. Esta sería la única oportunidad de escape que podría aprovechar. Sabía que lo más probable era que los mataran a todos al final, así que solo conocía una forma de escapar de la muerte. Escapar. Había intentado desesperadamente escapar de muchas cosas en su vida. El acoso escolar, la soledad y la pobreza. Había fracasado en todo, así que rezaba desesperadamente para que su intento de escape no se sumara a los demás fracasos de su vida. Este era su único objetivo. Una vez que se apagaron todas las luces, su plan empezó a tomar forma. En cuanto salió del saco de dormir, supo que no había vuelta atrás, y la realidad de la situación lo invadió como una ola gélida. Tras unos segundos para prepararse, comenzó a gatear en silencio. Tras un minuto más o menos de arrastrarse sigilosamente, llegó a la pala hidráulica. Aunque apenas podía verla en la oscuridad, pareció brillar al encontrarse con su vista. La había planeado tantas veces, pero ahora estaba justo frente a él. Respiró hondo y entró en el vehículo sin hacer ruido por la puerta que había dejado abierta a propósito durante la rotación de la pala hidráulica. Una vez dentro, buscó en la oscuridad el interruptor para encenderla. Al encontrarlo, miró a los guardias. No se habían dado cuenta. Antes de mirar la pieza de metal en el bolsillo de su overol, respiró hondo y apretó el botón para encenderla. En cuanto se encendieron las luces del vehículo, Okumura Yoshinori, uno de los guardias del turno de noche, corrió hacia la fuente de luz. 15 salió a rastras por la puerta e intentó esconderse detrás de la pala. Una vez que Okumura llegó a la pala hidráulica, vio de inmediato a 15, sosteniendo un trozo de metal en la mano. En cuanto los ojos de 15 se encontraron con los de Okumura, su piel se desvaneció por completo y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Todo había terminado. 15 comenzó a llorar aún más fuerte, mientras su vida pasaba ante sus ojos. Su vida consistía en tantos fracasos intentando alcanzar la libertad, todo lo cual le dolía más que las lágrimas saladas que le escocían en los ojos. Ahora, sabía que moriría fracasado. Incapaz de liberarse del horrible ciclo de su vida y redimirse de los muchos problemas que no podía resolver. Sin embargo, cuando Okumura vio las lágrimas brotar del rostro de 15, los últimos meses de su vida pasaron ante él. Aceptar el trato para trabajar como guardia, tener que obligar a otros seres humanos a realizar trabajos que violaban sus derechos humanos. Todo esto por un sueldo excelente, mejor que los trabajos por los que no había podido obtener un salario sustancial. Si bien el sueldo le salvaría la vida, fue en ese momento que sus errores y faltas le destrozaron el alma. Había perdido su sentido de humanidad y empatía ante las garras del dinero, y él también comenzó a derramar una lágrima. Lo siento, lloró Okumura en silencio, incapaz de controlar su culpa y tristeza. Y antes de que los trabajadores se dieran cuenta, se escuchó un disparo, sumiéndolos también en una tristeza incontrolable. Sin embargo, todo se detuvo con el sonido de un arma cayendo. ¿Okumura? ¿Está muerto?, gritó el otro guardia, adentrándose en la oscuridad. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, una bala le atravesó la cabeza y su cuerpo cayó al suelo. Mientras 15 sostenía el rifle, se le secaron las lágrimas antes de mirar a Okumura. Okumura le devolvió la mirada, se arrodilló y levantó las manos por voluntad propia. Ya no merezco respirar este aire, lloró Okumura. Aunque les di mi arma, no merezco ser perdonado. Los he hecho pasar por cosas horribles, así que si quieren justicia, por favor, acaben con mi vida. 15 dudó un momento antes de alejarse de Okumura. Lo que has hecho nos permite perdonarte todo.
Gracias por disparar al techo, en lugar de a mí, respondió 15, antes de correr hacia el cadáver del otro guardia. Empezó a robarle el uniforme, poniéndoselo como si fuera suyo, antes de recargar el rifle. 15 asintió de nuevo hacia Okumura y salió corriendo. Sin embargo, aún no estaba libre. Aunque los disparos no llamaron la atención de los demás guardias en el dormitorio, seguían despiertos, intentando dormir a pesar del ruido. Todos tenían rifles junto a la cama, así que dispararles solo los despertaría y provocaría que dispararan a 15 a su vez. 15 empezó a escabullirse, sabiendo que los guardias probablemente se conocían bien. Tras pasar la habitación, 15 echó a correr. Sin embargo, mientras 15 corría, los guardias captaron la atención, y comenzaron a levantarse de la cama para prepararse para perseguirlo. Mientras 15 recorría los túneles, oía pasos detrás de él. Empezaban a perseguirlo, pero no lo reconocían desde atrás. «Aoyama», gritó uno de los guardias detrás de él, «¿por qué corres?» «Mi familia me necesita», mintió 15, «para una ocasión especial. Tienes que volver ahí. Okumura no puede con todo solo. Mi madre, me importa un carajo, regresa aquí ahora mismo». Tras 2 minutos de correr por túneles complejos, 15 finalmente llegó a la salida. Milagrosamente, 15 los había librado de sus perseguidores, pero aún no podía descansar. En cuanto sus ojos divisaron el cielo nocturno, sintió que todo su estrés se disipaba. Por fin, se había liberado de las profundidades del infierno creado por el hombre y había llegado a la superficie, una gran plataforma rocosa, seguida del camino de regreso a la civilización. Ya no era 15. Era Takata Tetsuo. Quería experimentarlo todo, aunque fuera por un instante, pero sabía que tenía que moverse. Vio un camión que acababa de llegar para entregar comida. Algunas personas bajaban del camión para llevar comida a la caverna, pero no les importó la presencia de Takata debido a su uniforme. Por suerte, ya habían sacado toda la comida del camión, y este estaba listo para partir. Era el momento de que Takata atacara. Takata caminó rápidamente hacia el camión y se sentó junto al conductor. Al mirar hacia atrás, vio a una mujer que lo observaba confundida. «Sé que estás confundido, pero necesito que te lleves a Ippei», dijo Takata, casi sin aliento. «¿Quién eres?», dijo la mujer, todavía confundida. «No importa quién sea, necesito que me lleves a Ippei. Por favor. Es en serio». La mujer se encogió de hombros antes de alejarse de la montaña. «Tienes suerte de que haya terminado mi turno», se burló, «¿por qué tienes que irte con tanta prisa de todos modos?». «Emergencia», respondió Takata. «No puedo decirlo, es privado. Pero tengo una pregunta. ¿Sabes para quién trabajas?». ¿Mi jefe? ¿Para qué empresa trabajas?». «Bora. No sé por qué llevamos comida a una montaña, pero como pagan bien, ¿por qué no?». Takata casi se derrumba ante esa frase. Bora le había mentido, obligándola a apoyar, sin saberlo, una causa terrible. Bora manipuló a tantos para que apoyaran un proyecto tan terrible, del que no sabían nada. Takata intentó mantener la compostura para hacer otra pregunta. «¿Cómo se llama esta montaña?», preguntó Takata, intentando no desmoronarse. «No tiene nombre, pero es de la salida noreste de Ippei», respondió. Takata asintió en respuesta, antes de mirar por la ventana durante el resto del viaje, pensando en su próximo movimiento. Una vez que dejaron a Takata en Ippei, el agotamiento comenzó a apoderarse de él. Aunque acababa de escapar, necesitaba un lugar seguro donde dormir. Mientras observaba a su alrededor en Ippei, notó la ausencia de residentes en los callejones. Al principio, estaba confundido, ya que muchos de los que conocía no acababan en las grandes paredes de la caverna, así que su primer pensamiento sería que simplemente los habían dejado atrás. Sin embargo, sus dudas se disiparon rápidamente al ver una silueta en la ventana de un apartamento. Reconoció quiénes eran. En cuanto vio sus rostros, entró corriendo en el apartamento. Mientras caminaba por los pasillos, intentó descifrar la relación entre la luz y el pasillo en el que se encontraba. Tras pensarlo mucho, llegó a la conclusión de que la persona que buscaba se alojaba en la habitación 24. Se acercó a la puerta, jadeando mientras miraba por la mirilla. Sus confirmaciones eran correctas. Era ella. Llamó a la puerta, esperando pacientemente a que se abriera y revelara un rostro familiar para ambos. «Takata», respondió ella, confundida pero con una sensación de frustración. «Kanemoto», respondió Takata sin aliento. «¿Te acuerdas de mí? Has sido un buen mentor y amigo mío mientras estuve en la calle».
Sí, amigo. No me recuerdes mis días en la calle. ¿Qué pasa? Kanemoto, te lo ruego. Necesito un lugar donde dormir. Te lo diré mañana. Me persiguen, me matarán. ¿Quiénes? ¿Usuarios? Sí, sé que quieren matar a mucha gente. No, una organización. Creo que están trabajando con Bora. De repente, algo hizo clic en la mente de Kanemoto. Su rostro comenzó a palidecer, mientras la culpa comenzaba a atormentarla. Está bien, suspiró, adelante. Takata suspiró aliviado antes de entrar. Antes de que pudiera decir otra palabra, Takata empezó a sentir sueño y se dirigió al baño. En cuanto llegó a la bañera, el cansancio se apoderó de él al instante. Por la mañana, Takata agradeció a todas las deidades existentes por no haber despertado en el infierno. Al despertar, se dirigió inmediatamente a la puerta. Sin embargo, la presencia de Kanemoto, sentado en la mesa del apartamento frente a él, lo detuvo. Takata, necesito decirte algo, dijo en un tono oscuro. Al pronunciar estas palabras, Takata empezó a sentir un miedo insaciable. A pesar de sus sospechas, decidió sentarse frente a ella. Cuando notamos la gran desaparición la desaparición de personas como tú y yo, al principio nos quedamos confundidos, comenzó, manteniendo siempre su tono sombrío. Intentamos llamar la atención de la gente, pero fue en vano. No querían escuchar a personas sin hogar como nosotros. Sin embargo, la empresa de juguetes Bora se acercó a nosotros y nos ofreció una gran cantidad de dinero, suficiente para salvarnos de nuestra situación actual de indigencia. Dijeron que solo podíamos aceptarla si prometíamos guardar silencio sobre todo esto. Y la acepté. Prácticamente todos la aceptaron. Y ahora vivo en este apartamento alquilado, ya que por fin pude pagar el precio de la vivienda con el dinero que nos dieron, y acabé consiguiendo trabajo en un restaurante de comida rápida en Ipari. Kanemoto miró hacia abajo. Sin embargo, por alguna razón, esta gente nos pide mucha comida a intervalos regulares. Sin embargo, no podemos negarnos a sus pedidos. Cuando Kanemoto terminó esa frase, Takata ya no sintió tristeza. Solo sintió ira. Entonces, ¿qué era eso de que Bora te persiguiera? Preguntó Kanemoto con curiosidad. No tengo tiempo, dijo Takata sin emoción, tengo que irme. Al terminar la frase, se giró hacia la puerta. Al salir del bloque de apartamentos, supo lo que tenía que hacer. Tenía que denunciarlo. Mientras corría hacia la comisaría, la ira y la furia eran lo único que le preocupaba. Sin embargo, su carrera, impulsada por la rabia, se vio detenida por algo en su visión periférica. Un niño, que Takata vio desde la ventana de su habitación. Se giró por completo para observar y vio algo que acentuó su desesperación. El niño estaba jugando a un videojuego. El logo de Bora estaba en la consola. Escuchó y observó mientras el niño jugaba con entusiasmo por los niveles pixelados. Es mucho mejor que mis viejos juegos, exclamó el niño con entusiasmo. Funciona de maravilla. Tiene muchísimas cosas. Al oír esas mismas palabras, Takata supo cuál era realmente el gran proyecto. Era el juego. Tras esa revelación, Takata deseó poder tomar esa maldita consola y videojuego y destrozarlos. Sin embargo, su mente volvió a la tarea antes de continuar hacia la comisaría. Una vez que Takata llegó a la comisaría, denunció de inmediato los horribles crímenes que Bora había cometido contra los residentes menos afortunados de Ipari. Aunque al principio la policía no le creyó, Takata logró aportar pruebas para intentar llamar su atención, como su uniforme, el nuevo videojuego y la consola que Bora había lanzado. Sin embargo, aunque Takata contaba con la atención de la policía, esta no confiaba plenamente en él. Takata estaba a punto de darse por vencido en su intento de convencerlos hasta que el jefe intervino por casualidad durante la conversación entre Takata y el policía al que intentaba convencer. En cuanto el jefe captó un pequeño fragmento de la conversación, le dejó claro a su colega que lo que decía Takata era plausible. Sin embargo, aunque Takata finalmente logró que la policía creyera, pagó el precio al enterarse de una horrible verdad. Un par de días antes de la noche en que secuestraron a muchos residentes de Ipari, la propia Ipari tenía un problema con la cantidad de personas sin hogar en sus alrededores. Su simple presencia incomodaba al ayuntamiento de Ipari, ya que llenaba los callejones y causaba disturbios entre la población más privilegiada. Sin embargo, en lugar de intentar solucionar el problema, intentaron atajos para solucionarlo. Naturalmente, Bora se aprovechó de ello.
Prometieron falsamente al ayuntamiento de Ipai que los llevarían a trabajar en un proyecto, omitiendo detalles importantes para que Bora pareciera confiable. Al ayuntamiento de Ipai no le importaba si las personas sin hogar salían lastimadas. Solo querían deshacerse de ellas. Si planeas impedir que el sindicato colabore con Bora, declaró Takata, dolido por lo que el jefe acababa de decirle, sé dónde están. En la montaña. Toma la salida noreste de Ipai y encontrarás la montaña. El jefe afirmó que haría todo lo que estuviera a su alcance, antes de enviar a Takata fuera de la estación de policía. Esa noche, innumerables patrullas recorrieron el mismo camino que había llevado a tanta gente a una vida de miseria y sufrimiento, con un solo propósito: arrestar. Sin embargo, a pesar de sus muchos años de experiencia y del armamento que portaban, no estaban preparados para los acontecimientos que estaban a punto de desatarse ante ellos. Tras un largo viaje por una carretera estrecha, llegaron a su destino. Y en el instante en que las ruedas de sus patrullas tocaron la superficie de la montaña, se desató el infierno. Antes de que los policías pudieran siquiera vislumbrar lo que tenían delante, fueron alcanzados por disparos de metralletas. Rápidamente se pusieron a cubierto, refugiándose tras sus patrullas. Una vez que el tiroteo se calmó un poco, se asomaron con cautela por encima de sus vehículos para analizar la situación. Parecía ser una gran superficie rocosa, con un camino que conducía a ella, con muchas rocas grandes alrededor de los lugares junto al camino. 12 guardias estaban apostados en formación dispersa, todos cerca de la entrada de la caverna, portando escudos antidisturbios y metralletas. Unos 20 trabajadores estaban apostados alrededor de la plataforma, portando pistolas, todos refugiándose tras las rocas de la plataforma. No pasó mucho tiempo antes de que la lluvia de disparos comenzara de nuevo, y la policía supo que era obligatorio enviar refuerzos. Con la llegada de refuerzos, la policía comenzó a desarrollar una nueva estrategia. Se dieron cuenta de que, cada vez que los guardias de la retaguardia recargaban, los trabajadores los cubrían. Aunque la puntería de sus pistolas era bastante descoordinada, obligaba a la policía a ponerse a cubierto al disparar. Esto dificultaba considerablemente disparar a los guardias más armados de la retaguardia. Aunque desconocían el papel de los trabajadores en todo esto debido a la vaga información sobre la misión, comenzaron a sentir que era necesario frenar su hostilidad. Por lo tanto, la policía diseñó una nueva estrategia: disparar contra los hombres numerados. Mientras llegaban unidades policiales más fuertes, la policía empezó a apuntar a los trabajadores. Era muy difícil, debido a que los guardias de la retaguardia disparaban constantemente contra ellos, además de la forma en que se escondían tras las rocas. Sin embargo, la policía pronto encontró el momento oportuno para tomar la iniciativa, ya que los guardias necesitaban recargar sus armas. Ahora les tocaba a ellos contraatacar. Uno de los trabajadores que intentaba disparar desde detrás de la roca recibió un disparo en el brazo, lo que lo obligó a retroceder y aullar de dolor. Otro trabajador recibió un disparo de la policía, esta vez en la pierna. La policía pensó que estaba ganando con esta estrategia, pero no se dio cuenta de que estaba haciendo lo contrario. Antes de que pudieran apuntar a otros trabajadores, uno de ellos inmediatamente arrojó su arma al suelo, levantó sus manos muy por encima de su cabeza y salió corriendo de la roca en la que se había refugiado. «Por favor», gritó el trabajador, «somos rehenes». Antes de que pudiera decir una palabra más, fue alcanzado por una lluvia de balas de metralleta. En ese instante, la policía se dio cuenta de la verdad. Sin embargo, antes de que pudieran comunicárselo por radio al resto de la policía, les lanzaron granadas directamente. «Pónganse a cubierto», gritó uno de los policías, antes de ponerse a cubierto de la gran explosión de las granadas. Aunque muy pocos policías fueron rescatados de las explosiones, estas causaron graves daños a su bando. Muchos de los coches y vehículos que la policía se llevó volaron en pedazos por las granadas. El humo desorientó a los francotiradores de los helicópteros, impidiéndoles disparar a los guardias desde arriba. El fuego de la explosión dificultó el avance de la policía, obligándolos a disparar desde mayor distancia. Era evidente que los guardias estaban ganando. Sin embargo, en medio del caos, Okumura estaba allí. Su ira y repulsión hacia sus compañeros guardias se habían intensificado desde que salieron de la caverna. Desde cada policía al que disparaban, hasta cada trabajador al que obligaban a cubrirlos, y el fuego y la combustión que provocaban con las granadas que lanzaban, Okumura sentía asco. Sin embargo,
Su punto de quiebre comenzaba a acercarse cuando uno de los trabajadores intentó huir con la policía. Apenas pudo ver cómo los guardias lo acribillaban, sintiendo la ira apoderarse de él. Entonces, otro trabajador fue asesinado accidentalmente por la policía, y Okumura casi no pudo contener el asco que sentía hacia sus compañeros guardias. Entonces, uno de los trabajadores corrió hacia ellos. «No quiero vivir», gritó antes de que los guardias cumplieran su intento de suicidio. En ese momento, Okumura perdió la compostura. En cuestión de segundos, Okumura hizo trizas a la mitad de sus compañeros, obteniendo una ventaja en el costado de sus escudos antidisturbios. Mientras disparaba contra cada criminal y psicópata, la atención de la policía y los guardias se centró en él. Mientras la policía y los trabajadores habían encontrado un aliado, los guardias habían encontrado un enemigo. Okumura rápidamente colocó su escudo antidisturbios para bloquear las balas de los otros guardias, intentando evitar la muerte a toda costa. Finalmente, tanto la policía como los trabajadores lograron eliminar al resto de los guardias, lo que les permitió avanzar hacia la caverna. La policía esposó inmediatamente a Okumura. Sin embargo, antes de que pudieran meterlo a la fuerza en un coche patrulla, Okumura gritó entre lágrimas a los trabajadores para que lo perdonaran. Y lo hicieron. Unas horas después del asedio, Tashiro Yuji fue encontrado muerto en su oficina. Al parecer, un suicidio. El mundo de Tashiro se había derrumbado. Su sueño se había extinguido en cuestión de segundos, y sus planes de escape le parecían inútiles. Una vez que descubrió que sus oscuros secretos habían sido descubiertos, supo que el único lugar donde esconderse era la muerte, y se disparó un tiro en la cabeza. Los sueños son lo que deseamos para la realidad, pero los sueños pueden ser peligrosos. Los sueños pueden herir a la gente. Los sueños pueden matar. Al enterarse de la noticia, muchos de los propietarios de Shota Pilot App acudieron a las autoridades para entregar voluntariamente sus copias. Sus rostros reflejaban horror, vergüenza y culpa. Las lágrimas inundaron los ojos de los niños, algunos por tener que dejar atrás un videojuego increíble, pero otros por la tortura y el dolor que, sin saberlo, soportaban mientras jugaban con los joysticks. Huelga decir que la policía no necesitó mucha fuerza para arrebatarles el juego a los ciudadanos. Aunque Furuya no fue encontrado entre los cadáveres de los guardias, los testigos afirmaron que huyó del lugar al percatarse de que 15 habían escapado. Aunque ni Okumura ni la policía lo atraparon, se cree que su sindicato se encargó de él, por haber dejado morir a sus compañeros. Ahora, volvemos al principio. Tras enterarse de todos estos horribles crímenes cometidos por Tashiro Yuji, junto con la falta de un director ejecutivo adecuado, Bora se declaró en bancarrota rápidamente. Todas las consolas y copias de Shota Pilot App fueron quemadas o desechadas de forma efectiva. Pero lo más importante, Japón prometió no volver a hablar del asunto. Y nunca lo hizo.